a partir de acá va a tener un título diferente y vamos a ver el plan de Dios para alcanzar esta iglesia santa, sin mancha, que son sus hijos para la alabanza de su nombre. El plan de Dios. Aquí aprenderemos tres cosas: la obra de Dios, que es la redención del hombre, la redención de la creación. Después, el hombre de la nueva humanidad, que es aquel que oye el mensaje, cree en el mensaje y es sellado por el Espíritu. Y tercero, el pueblo de Dios, que es un pueblo que se ama, es un pueblo que conoce a Dios, es un pueblo que entiende quién es Jesucristo y es un pueblo que su centro es Jesucristo. Ahora, empecemos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10 para ver qué es lo que Pablo dice acerca de la obra de Dios. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia de Dios, que nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliese el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Ok, lo primero que está mencionando acá Pablo es que el ser humano va a ser redimido. ¿A qué se refiere Pablo con esto? El ser humano había pecado contra Dios, había cometido un acto de rebelión contra Dios, contra el infinito creador del universo, ese grande y poderoso creador. El hombre había ofendido a Dios, que es mucho más grande de lo que podamos imaginar. Nuestra mente no puede entenderlo. Es gigantesco. Él ha creado todo lo que podemos ver y el hombre decidió ofenderlo. Entonces, esa ofensa a un ser infinito, el hombre no podía pagar por lo que había hecho. Entonces, Dios mismo envió a Jesucristo a la tierra, se volvió en un ser humano para poder pagar la ofensa a un ser infinito. Entonces Pablo está explicando esto. Lo primero, dice Pablo, es que Dios va a redimir a su creación. Dios va a redimir al hombre. Y lo hace a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, con su sangre. Entonces, ese es el primer paso, la redención del ser humano, del hombre. El segundo paso es que Dios no solo redime al hombre de esta manera, no solo le da esta opción de ser redimido, sino que hace que el hombre entienda cuál es esa redención. Entonces Dios es el que controla de alguna manera o el que diseñó cómo el hombre puede entender este misterio de la redención. Entonces Dios es el que está moviendo todas las piezas. Ahora, después de esto, dice que una vez que Dios va a redimir al hombre, le va a hacer entender la redención. Ahora, no solo esto, no solo redime al hombre en su totalidad, sino que también va a redimir todo lo creado. Va a haber un nuevo cielo y una tierra nueva. Y al final de los tiempos, Dios va a reunir tanto a aquellos que murieron hace 2000 años, o a aquellos que, a los patriarcas, a todos aquellos, todo el Antiguo Testamento, a todos aquellos que creyeron en Dios, a la iglesia que es posterior a nosotros y a aquella iglesia futura. Al final de los tiempos Dios va a reunir a todos ellos, es lo que Pablo está diciendo. Entonces son tres cosas: redención del ser humano, redención de todo lo creado, y al final Dios va a unir todo esto. Lo que Dios hizo, su obra, fue una obra de redención para el hombre y también de redención para la creación.
Entonces vamos a la segunda parte. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. En este pasaje quiero que pongamos atención a lo siguiente. ¿Cuál es la naturaleza de este nuevo ser, de esta nueva humanidad, de este pueblo nuevo que Dios está creando? Hay tres cosas importantes que tienen que suceder. Dios ya hizo su parte. Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Dios quiere renovar toda la creación. Pero ahora hay la parte del ser humano. ¿Cuál es nuestra parte? Para que seamos parte de esta nueva creación, de este nuevo pueblo de Dios, tiene que haber, lo primero es escuchar el mensaje de salvación, escuchar el mensaje de Jesucristo. Ahora, lo segundo, no se trata solo de escuchar, no se trata solo de conocer, saber, sino que tiene que haber una respuesta a este mensaje. Va a haber una respuesta de una o de otra parte. La respuesta puede ser negativa, como yo no creo en ese mensaje, o la respuesta puede ser positiva y decir yo creo en ese mensaje. Y para que aún esta respuesta sea positiva, Dios tiene que intervenir. Entonces, aquel que es parte de este pueblo, número uno, cree en el Señor Jesucristo, cree en el mensaje de Dios. Esa es la respuesta, creer, tener fe, creer en este mensaje. Eso nos hace parte de este pueblo de Dios. Y una vez que creemos en este mensaje, que lo entendemos, que lo aceptamos, que lo recibimos, Dios nos sella con su Espíritu Santo. Su Espíritu habita en nosotros. Su Espíritu vive con nosotros. Y Él es el que nos hace parte de este pueblo de Dios. Entonces, número uno, la nueva humanidad primeramente escucha el mensaje. Después cree en el mensaje y después es sellado por el Espíritu. Ya hablamos de la obra de Dios, que era redención del hombre, redención de la creación, y ahora hemos hablado acerca de el hombre de la nueva humanidad, que es aquel que oye el mensaje, cree en el mensaje y es sellado con el Espíritu.